Ahora sí. Ok, ¿no hay más preguntas respecto a eso? Vale. Pues recuerden que solamente nos queda la clase de hoy y la clase del próximo lunes, porque, a ver, ahí yo tenía una duda, que era qué pasaba con la semana que no tuvimos clase, ¿sí? Que por normativa de la universidad se suspendieron las clases. Y era si iba a haber una semana adicional de clase para reponer esa semana o no. La verdad es que no lo sé, pero independiente de si va o no va esa semana, es que a nosotros, en todo caso de que hubiese esa semana, el siguiente lunes, donde en teoría se repondría esa semana, es feriado. Así que independiente de que haya o no haya, nosotros no vamos a tener más clases más allá de este lunes y el siguiente lunes. Profe, tengo entendido que el calendario considera dentro de todas las semanas de clase esa semana de descansos, no debería reponerse. Ok, yo la verdad es que no lo tengo 100% claro, pero en todo caso, si existiese, como dije, pues a nosotros no tendríamos igual clase porque es feriado, ¿vale? Pero entonces por eso consideramos que las clases terminan el próximo lunes. Eso en cuanto a la clase que nos queda. Los temas de los controles 4 y 5, repito, tema del control 4. O Q, incluyendo las variantes que vimos. Y el tema del control 5. Son inventarios aleatorios. Esto es modelo QR, que lo vamos a ver hoy, al igual que el modelo del vendedor de diarios. ¿Listo? Ok. Listo. Creo que con eso quedamos al día en la parte de notas administrativa del curso. ¿Listo? Si no hay más preguntas, entonces con eso nos meteríamos ya a la clase de hoy. Voy a ir acá. Vale. Listo. Entonces, vamos a ver hoy el tema de inventarios con modelos estocásticos, es decir, qué pasa cuando la demanda es aleatoria. ¿Sí? Recuerden que lo que nosotros vimos en el EOQ era que la demanda era conocida, es decir, nos decían, bien sea que la demanda, nos daban demanda semanal, diaria, anual, lo que fuera, pero al final lo que hacíamos era construir un modelo de costos que cuantificaba la operación anual. ¿Listo? Es lo mismo que vamos a hacer ahora en modelos inventarios, pero lo que va a pasar es que la demanda se rige de forma aleatoria. ¿Sí? En general vamos a ver modelos o el modelo QR lo vamos a analizar con una distribución normal, es decir, asumiendo que la demanda se comporta con una cierta medida y una cierta desviación estándar. Y vamos a ver un modelo adicional que sirve para cualquier distribución de la demanda, que es el de vendedor de periódicos. ¿Listo? Pues lo primero que importante, vamos a aclarar un poco lo que dice la teoría. Algunos parámetros que pueden ser aleatorios cuando uno analiza inventarios aleatorios es que puede ser variable no solo la demanda, sino también el plazo de entrega. ¿Sí? Puede ser que una vez que yo lanzo mi orden de pedido a mi proveedor, él me dice, mire, yo le puedo entregar el plazo de entrega conmigo es entre 3 y 5 semanas, por ejemplo. ¿Sí? Sin embargo, ese punto en particular del plazo de entrega lo vamos a dejar un poquito nosotros afuera, porque los modelos que vamos a construir nos vamos a centrar en qué sucede cuando la demanda es aleatoria, únicamente. Profe, una ¿Sí? consulta, ¿esta es una presentación nueva? Sí, y esta no la he subido. Déjenme la subo para quienes la quieran tener ahí en la mano. Gracias, profe. Sí, para que quede una vez la puedan tener. Tema 7. Inventarios aleatorios. Y voy a ponerlo.
Ya, se está subiendo, debe quedar lista ahí en un minuto. Ya está lista. Listo. Ok, entonces, importante a considerar ahora, ¿qué pasa? Que aparece el riesgo de ruptura. ¿Sí? Entonces recuerden que nosotros vimos en nuestro modelo, recordemos que nosotros teníamos algo de este estilo. Y ahora lo que va a pasar es lo siguiente. Recuerden que yo les había dicho, ok, cuando esto es determinista, la demanda es una línea recta. Si yo dibujara líneas rectas. Pero lo que sí me puedo representar ahora, como no puedo trazar líneas rectas, es el comportamiento aleatorio. ¿Sí? Que la demanda va bajando sin un comportamiento fijo. Recuerden que antes esto era una línea recta donde yo decía, esto baja a una cantidad fija de 100 unidades por semana, o la cantidad que me dijeran que era la demanda. Ahora no, ahora me van a decir, la demanda es 100 unidades por semana con una desviación estándar de 20. Entonces lo que puede pasar es que en un determinado momento la cantidad que yo solicito, puede pasar algo así, luego por acá me llega más producto, y puede ser que durante este periodo la demanda fue mayor y ocurra algo de este estilo. Es decir, esta parte que se va aquí bajo el eje X, lo que va a representar ahora es ruptura. Ruptura de stock. Pero recuerden que nosotros dijimos que esto lo llamábamos ruptura, o también un sinónimo que como lo llamábamos era backorder o faltantes o ventas perdidas si es que es el caso de que esa demanda no se satisface. Sin embargo, en los modelos que vamos a estar viendo, nosotros asumimos que esas unidades que no satisfacemos en un cierto periodo de tiempo pueden ser satisfechas durante el siguiente periodo. ¿Listo? Es lo que vamos a hacer. Vale. Entonces, por eso nos dice que aparece este ítem de falta de inventario. Como protección para eso, lo que se hace es establecer un inventario de seguridad. Nosotros lo vamos a llamar SS, las siglas en inglés, Safety Stock. Y básicamente lo que uno hace es decir, ok, nosotros dijimos en algún punto vamos a poner un punto R que va a ser el punto de reorden. Es decir, cuando me queden R unidades, yo voy a ordenar. Y eso en particular, cuando veamos el modelo, vamos a ver que está compuesto por dos cosas. Una parte que llamamos lambda D, que es la demanda, o lambda L. Vamos a llamarlo lambda L. Que es la demanda esperada durante el periodo de entrega. Y otra parte pequeña que la vamos a llamar el SS o el stock de seguridad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para que vayamos teniendo en cuenta que esos dos elementos van a aparecer por ahí. Y además dice, valoraremos varias alternativas como asegurar calidad de servicio o minimizar costos. ¿Listo? Van a haber varios, lo que se llaman KPIs, o esto es Key Performance Indicators, o medidas de desempeño, ¿sí? Que van a ser el nivel de servicio y el costo. Es decir, ya no nos vamos a preocupar solamente de costo, sino que aparece este ítem de nivel de servicio. ¿Listo? Vale. Objetivos, pues hacer un análisis en términos no solo de costo, sino también en calidad de servicio. Básicamente eso es lo importante. Y aquí vamos a empezar a tocar el tema un poquito de lo que es niveles de servicio. Y para eso, en lugar de usar esto que está acá, lo que voy a hacer es irme aquí a un ejemplo práctico. Ahí no sé si están viendo Excel o todavía están viendo los slides. Se ve el PDF. Se ve en el PDF, profe. Ok, entonces déjenme compartir acá. ¿Ahora se ve? Ahí sí. Ok, bien. Entonces lo que vamos a hacer es asumir lo siguiente. Asumimos que tenemos 10 periodos, ¿sí? Con una cierta demanda aleatoria, como se puede ver la demanda en el periodo 1 fue 15, en el periodo 2 20, 15, 20, 30, 25, etcétera, ¿sí? Pues la demanda de cada uno de los periodos. Y tenemos una columna adicional que lo que me dice es cuánto faltante hubo en cada periodo, ¿sí? Entonces, en el periodo 1 tuve suficiente producto para satisfacer la demanda, en el 2 también, en el 3 también. En el periodo 4 hubo 5 faltantes. Es decir, la demanda fue 20, pero yo solamente tuve 15 unidades en ese momento, por eso me quedé con faltante 5.
En el periodo 5, yo solamente pude, de estas 30 que me pidieron, pude satisfacer 20, que con este va a correr de 10, y así sucesivamente. Aquí tuve nuevamente 5. ¿Listo? Y entonces, lo primero que vamos a hacer es construir una medida de la frecuencia con la que yo espero que hayan faltantes. Entonces, aquí voy a agregar una columna que me va a responder la pregunta de si hubo faltantes o no. Y eso lo vamos a hacer con un sí. Entonces, si es que esta casilla es mayor a 0, entonces quiero que aquí me ponga un 1, y si no es mayor a 0, póngale un valor. Pues básicamente lo que acaba de hacer con esa fórmula es, mire, si en faltantes hay 0, aquí en esta columna nueva que agregué, ponga 0. Pero si hay un valor que es mayor a 0, como en este caso, aquí hay 5, aquí hay 10, entonces en esta columna ponga el valor igual a 1. ¿Listo? Eso ahí lo que quiero hacer es lo siguiente, sumar y calcular la cantidad de periodos en los que hubo faltantes. ¿Sí? Es decir, de un total de 10 periodos que hubo acá, en 3 no tuve suficiente producto para satisfacer la demanda. ¿Listo? Entonces eso nos va a ayudar a definir lo primero que vamos a ver, el primer nivel de servicio o la primera medida de nivel de servicio, que la vamos a llamar alfa, y esto es la frecuencia esperada de satisfacción. ¿Sí? Que en este caso será calculada como 1 menos 3 partido en 10, donde 3, este 3, vamos a escribir aquí en otro color, es el número de veces que hubo faltantes. Que hubo ruptura. Y el 10, pues es el número total de periodos. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, alfa sería 0.7. ¿Sí? Y si, entonces, con base en esos datos que me están entregando, lo que yo puedo saber es que, o lo que yo puedo decir es que mi nivel de servicio, este alfa, lo vamos a denominar nivel de servicio tipo 1. Y entonces, con base en estos datos, yo lo que puedo decir es que espero que el 70% de las veces mi inventario es suficiente para satisfacer la demanda. ¿Listo? De 10 periodos en total que hubo, en 7 fui capaz de satisfacer la demanda, mientras que en 3 no. ¿Sí? De ahí sale este 3 partido 10, que es el número de periodos o la proporción de periodos en que no me alcanzó el inventario para satisfacer la demanda. Y pues 1 menos eso será la cantidad en la que sí pude hacerlo. ¿Listo? Ahora, por otra parte, voy a tener un nivel de servicio que lo vamos a llamar el nivel de servicio tipo 2, y que lo denominamos con la letra griega beta. Y esto en inglés se conoce como el fill rate o tasa de satisfacción de la demanda. Satisfacción de la demanda. ¿Listo? Y en este caso se calcula de la siguiente forma. Vamos a escribir aquí. Beta es 1 menos aquí en este caso es 20. Luego vamos a ponerle nombres a cada cosa de esto que estoy escribiendo acá. Pero acá lo importante es entender el concepto. Y esto, entonces, ¿qué va a ser? 20 es este 20. Y 200 es este 200. Entonces, ¿qué es lo que, quién puede tener una idea de qué es lo que significa este valor de 1 menos 20 sobre 200? ¿O qué está representando ese valor? ¿Qué sería 20 sobre 200?
si se tiene en cuenta que el 20 es la suma de faltantes y 200 es la suma de la demanda. Con eso estamos calculando el porcentaje que cubrimos. Exactamente. Entonces, 20 sobre 200 es 0.1, significa que yo no pude satisfacer el 10% de la demanda, ¿sí? Significa que yo al final lo que fui capaz fue entregué de las 200 unidades que me demandaron, yo solamente fui capaz de satisfacer 180, por eso tuve 20 faltantes, ¿sí? Entonces, 20 sobre 200 es la proporción de demanda que no logré satisfacer. Eso me da 0.1 y 1 menos 0.1 me da 0.9, ¿sí? Entonces, ese 0.9 lo que significa es la tasa de satisfacción de la demanda, ¿sí? El 90% de la demanda fui capaz de satisfacerla, mientras que el 10% no lo logré, ¿vale? Ahí está para que se capte un poco la diferencia entre alfa y beta. Alfa es el número esperado de veces o la frecuencia con que yo espero que el inventario que tengo no me alcance para cubrir la demanda. Mientras que beta, por otro lado, es el porcentaje de demanda que yo logro satisfacer, ¿sí? Que no depende, en este caso, de cuántas veces haya habido faltantes, porque yo podría tener algo de este estilo. Pongan que no pasó, aquí no fue 5, sino que fue 0, y aquí no fue 10, sino que fue 15. Entonces estoy en el mismo caso, de nuevo logré satisfacer de las 200 unidades de demanda, satisfice 180 y quedé con 20 en faltantes, ¿sí? Eso significa que de vuelta mi beta es de 0.9, pero noten que el alfa cambia, porque aquí alfa, ahora la suma de periodos que hubo faltantes es 2, ya no 3 como antes, entonces el alfa en este caso es 0.8, ¿sí? Si este fuera el caso. Entonces por eso son dos medidas diferentes. De acuerdo a los objetivos de la empresa, yo puedo estar interesado en que se minimice la cantidad de periodos en los que hay faltantes o en que se maximice la tasa de satisfacción de la demanda. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? Ok. Entonces déjenme borrar esta parte y ahora entonces nos vamos de vuelta a los slides. ¿Listo? Entonces ahí estamos con los niveles de servicio. Aquí nos habla porcentaje de periodos sin rupturas. Eso es lo que nosotros acabamos de definir como alfa o nivel de servicio tipo 1. Y porcentaje de unidades servidas a tiempo. Esto es lo que denominamos beta o nivel de servicio tipo 2. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Ok, limitaciones de los modelos a estudiar, ya lo mencionaba yo un poco con anterioridad. Consideraremos que la demanda es la única variable que tiene aleatoriedad, ¿sí? Entonces dijimos anteriormente que el plazo de entrega también podría ser variable, pero eso no lo consideramos en los modelos que vamos a tratar. Y además también supondremos que la demanda sigue algún tipo de distribución estadística. Entonces, normalmente o en general vamos a trabajar con la distribución normal. Sin embargo, como dije, vamos a trabajar el modelo de Newspendor, de periódicos, en donde aquí vamos a ver qué pasa con algunas otras distribuciones. En particular, vamos a ver qué pasa cuando tenemos una distribución de probabilidad discreta. ¿Listo? Ok. Esto, a ver, esta parte no la va a profundizar mucho. Hay una cosa que uno suele hacer cuando uno tiene datos históricos, porque a ver, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica lo que uno va a tener es como hemos visto anteriormente, cosas como lo que uno hace en pronósticos, tiene muchos datos históricos y a partir de eso construye lo que necesita, bien sea la proyección de demanda o el modelo que esté trabajando. En particular, para este tipo de modelos que estamos viendo ahora, lo que uno hace con base en los datos históricos es calcular medias y desviaciones estándar y hacer pruebas estadísticas para asumir que esos datos siguen un cierto comportamiento, bien sea de distribución normal o bien sea de distribución binomial o de cualquiera que uno esté intentando descifrar.
Eso no lo vamos a hacer acá porque, digamos, también pertenece más a la parte del tema de estadística, pero que lo sepan que en la práctica, cuando uno tiene muchos datos y necesita aplicar un modelo de este estilo, donde uno asume que hay una distribución normal, lo primero que tiene que hacer es tomar los datos históricos de la empresa y hacer pruebas estadísticas para efectivamente decir si asumir que esos datos siguen una distribución normal es un supuesto correcto o no al momento de aplicar el modelo. ¿Listo? Vale. Y con eso entonces nos vamos a meter a este primer modelo, que es el modelo de inventarios para el repartidor de periódicos, que para quienes estén viendo o hayan visto el curso de investigación de operaciones ya deben estar más o menos familiarizados con este modelo. Entonces, básicamente la idea acá en este modelo es que existe una persona o una empresa que se dedica a la venta, distribución de periódicos, ¿sí? Entonces, esta persona diariamente necesita decidir cuántas son las unidades que debe comprar para vender al día siguiente, teniendo en cuenta, y este modelo justamente se diseña para el vendedor de periódicos, pues porque es uno de los productos que tiene obsolescencia más rápida, ¿sí? Pues del mediodía el periódico ya pasa a estar desactualizado. Aunque fue construido para ese caso, este modelo también se puede extender para otros tipos de empresa que luego vamos a estar viendo un poco en cuáles casos se puede aplicar, luego que veamos algún ejemplo. Entonces, el modelo es para aprovisionarse de un producto en una ocasión. Se asume que tenemos un precio de venta y un valor residual, ¿sí? Bajo, que es decir lo siguiente, uno va a tener, por poner un ejemplo, va a tener que el costo de un periódico, supongan que está en pesos y es de 1.000 pesos. Luego vamos a tener un valor de venta, que es el precio al cual se vende un periódico, que podría ser, por ejemplo, 2.000. Y adicional va a existir lo que llamamos un valor residual o un valor de salvamento, también se conoce, que es un dinero que yo puedo recuperar como vendedor de periódicos si al final del día yo ordené 20 y vendí 10, entonces cada periódico que yo le devuelvo a mi proveedor, él me lo acepta a un valor residual o a un valor de salvamento, que en general es un valor chico que puede ser, digamos, 200. ¿Sí? Entonces, claro, de acuerdo a cómo se comporte la demanda, pues yo voy a tener que decidir cuántos periódicos comprar cada día. ¿Sí? Yo sé que por cada periódico que venda, tengo una ganancia de 1.000. Por cada periódico que ordene y efectivamente logre vender, yo gano 1.000. Y por cada periódico que no venda, por sobrante de producto. Entonces suponga que yo compré 10, pero la demanda fue 8, significa que me quedé con 2. Por cada periódico con que yo me quedo al final del día, pierdo 800. Entonces, ¿este 1.000 de dónde proviene? Este 1.000 proviene de 2.000, que es el precio de venta, menos 1.000, que es el precio de compra. Ahí está, 2.000 menos... Ya, 2.000 menos 1.000. Funcione. ¿Y este 800 proviene de dónde? Que será la pérdida que tengo cuando me sobran periódicos, pues eso proviene de 200, que es el valor que obtengo yo por ese periódico, que es el valor de salvamento, menos los 1.000 que me costó inicialmente. ¿Sí? Es decir, por cada periódico que yo no venda, pierdo 800, porque lo compré a 1.000 y me lo reciben de vuelta a 200. ¿Listo? Eso me genera lo que vamos a conocer dentro del modelo como el overcost y el undercost, que enseguida lo vamos a explicar. Entonces, el costo unitario por exceso de inventario. Entonces, ¿qué pasa cuando me sobra inventario? Pues es justamente este costo que yo puse de menos 800.
El CO es 800, en general lo vamos a dejar positivo, que proviene de 1000, precio de venta inicial, menos 200, que es el valor de salvamento. ¿Listo? Eso es lo que sucede cuando me sobra inventario. Cuando me sobra inventario, pierdo esa cantidad de dinero. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo defecto de inventario? Es decir, no tuve suficiente inventario para satisfacer la demanda que hubo. Entonces, lo que sucede es que dejo de ganar dinero, ¿sí? Si la demanda es 15 y yo solamente compré 10, pues yo hubiese podido vender 5 más, ¿sí? Pues por cada periódico que dejé de comprar, dejo de ganarme 1000 provenientes de este valor de ganancia. En este caso, el CU es 1000, que proviene de precio de venta menos costo de compra. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? Profe, ¿el valor del salvamento qué era? El valor de salvamento es un dinero que yo recibo al final del periodo por aquellas unidades de producto que no logré vender, ¿sí? Pues en el ejemplo del vendedor de periódicos, si yo compré 10 periódicos y la demanda fue 9, entonces me sobró 1. Claro, ese periódico me costó 1000, pero mi proveedor me lo va a recibir de vuelta, pero solamente me va a dar 200 pesos por ese periódico. Ya no me va a dar los mismos 1000 que yo le pagué, ¿sí? Pues porque ya lógicamente ha perdido su valor si es un periódico. ¿Vale? En algunos casos ese valor de salvamento incluso puede llegar a ser 0. ¿Listo? Ahora, lo siguiente que asumimos es que la demanda, que es nuestro D, sigue una distribución de probabilidad. ¿Cuál? Por ahora, una genérica que la vamos a llamar f de x, ¿sí? Como la función de densidad de probabilidad. Y recuerden que por allá de su curso de probabilidad y estadística, uno tiene f minúscula y f mayúscula. F es la función acumulada de probabilidad. ¿Listo? Ahí voy a entrar un poquito más a recordar cuál es esta y cuál es esta dentro de lo que vamos a estar trabajando, pero por allá ustedes deben tener algún recuerdo por lo menos vago de la diferencia entre una. ¿Listo? Y entonces al final lo que queremos hacer con este modelo es determinar Q. De nuevo, como hemos venido haciendo, lo que nos interesa aquí es encontrar un valor de Q estrella, que me va a decir cuántas unidades yo debo ordenar diariamente, de tal forma que se minimice el costo total. ¿Listo? Bien. Déjenme ver que sigue acá. Vale. Ok. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se calcula el exceso de inventario. ¿Sí? Entonces, va a depender de qué sucede con la demanda. Entonces, voy a escribirlo acá. Entonces, vamos a asumir lambda como la demanda. Y recordemos que Q es la cantidad ordenada. Entonces, el exceso de inventario, llamémoslo E, cualquier letra le voy a poner por ahora. ¿Qué pasa con esto? Significa que, ¿qué es lo que sucede? Exceso de inventario, ¿qué significa? ¿Qué pasa entre estas dos variables? ¿Cuándo me sobra inventario? Cuando lo que se ordena es mayor que la demanda. Exactamente. Entonces yo tengo exceso cuando Q es mayor que lambda. ¿Cierto? ¿Y cuánto me sobra? La cantidad que me sobra es justamente Q menos lambda. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa si es que lo contrario? Entonces, si Q es menor que lambda, lo que tengo aquí es defecto de inventario. Defecto, y esto es exceso. ¿Listo? Entonces, claro, el defecto, llamémoslo, no sé, W por ahora. W es el valor de lambda menos Q. ¿Listo? Pero entonces, ¿yo por qué no puedo dejar simplemente estas expresiones E igual a esto y W igual a esto?
Porque esta expresión no va a funcionar. Claro, esto funciona si Q mayor a lambda, pero si no, yo necesito que este valor de exceso sea 0. Claro, supongan que Q es 10 y lambda es 12. En ese caso no se cumple esta condición que yo puse aquí al principio. Y en ese caso, si eso fuera, entonces esto me daría menos 2. Y claro, yo no puedo tener un exceso negativo. Si la demanda es mayor que Q, pues lo que va a pasar es que mi exceso es 0. ¿Sí? Por eso, de acá, que de hecho ustedes lo pueden ver ahí en lo que está a la izquierda, es que el exceso en realidad se mide como el máximo entre 0 y Q menos lambda. Mientras que el defecto se mide como el máximo entre 0 y lambda menos Q. ¿Sí? Entonces uno aplica en la función máximo justamente para deshacerse de los casos que no le interesan a uno. Es decir, solo uno sabe que solamente hay exceso cuando se da esta condición de que Q es mayor a lambda. ¿Sí? Y uno sabe que solamente hay defecto cuando se da la condición de que Q es menor a lambda. ¿Listo? Y si el exceso es positivo, el defecto es 0. Y si el defecto es positivo, el exceso es 0. O también puede ser el caso de que ambos sean 0, si es que la demanda coincide exacto con el valor de la cantidad que yo ordené. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ok. Déjenme solo moverme un poquito a la derecha para explicar la función de costos. Nosotros vamos a construir, claro, nos interesa minimizar el costo. Y el costo va a ser una función que depende de Q, pero también depende del valor de la demanda. ¿Sí? Pues claro, esta es la decisión que yo voy a tomar. Pues esto es la variable sobre la que yo voy a optimizar. Y lambda es una variable aleatoria, es decir, va a tener un comportamiento que yo voy a predecir de alguna forma, pero que no estoy seguro cuál va a ser su valor exacto. Ahora, ¿cuál es el costo? El costo es, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el exceso, dijimos que es el máximo, entre 0 y Q menos lambda. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto pago yo por este exceso? Entonces, por cada periódico que me sobra, yo pago el costo de sobrestock, que dijimos que era el costo de sobrestock. En nuestro ejemplo, eso era 800, ¿sí? Que era el valor que yo perdía por el concepto de que había ordenado más periódicos de los que en realidad iba a poder vender. ¿Listo? Y por otra parte, tenemos también el costo que corresponde a quedarme con menos inventario del necesario para vender, que es con CU multiplicado por el máximo entre 0 y lambda menos Q. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿No? Vale. Y entonces, para poder tener esa función de costos, en términos de Q, yo lo que quiero hacer es minimizar esto, minimizar esta función en términos de Q. De hecho, no lo voy a escribir, me voy a quedar simplemente con la expresión que está acá. Voy a arreglar lo que no funciona acá. Y es que acá nosotros tenemos la función, bueno, acá la llaman G, yo la llamé C, pero acá la llaman G. G de Q, es decir, de esta función que se había definido acá, que dependía de la demanda, de acá se pasó a que solamente dependa de Q, ¿sí? ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace aplicando integrales. Entonces, la función de costo va a ser, creo que mejor si la escribo porque acá la integral no salió bien en el formato que debería salir. La voy a escribir aquí a la izquierda, de vuelta. Lo que voy a hacer es aplicar integral sobre esta función que tenía acá. Entonces me va a quedarse O por la integral de
Ya voy a ponerle los límites a la integral, pero es de el máximo entre 0 y q menos lambda por el diferencial de lambda más el cu por el máximo entre 0 y lambda menos q por el diferencial de lambda. Esto es la integral de 0 a infinito. ¿Por qué de 0 a infinito? Porque eso al final lo que hace es asumir o reducir o considerar todos los posibles valores que la demanda puede tomar, ¿sí? Si esto es una distribución normal, pues puede tomar valores de 0 a infinito. Bueno, de hecho en la normal podrían ser negativos, pero para nuestro ejemplo en particular no tiene sentido que sean valores negativos. Así que de 0 a infinito. Y de hecho uno puede transformar esa expresión y al final escribirla como c de q igual a déjenme ver, es CO por, para valores entre 0 y q, esto es integral entre 0 y q de q menos lambda más la integral entre q e infinito, perdón, me falta el diferencial, lambda menos q, diferencial de lambda. ¿Sí? Eso ahí básicamente lo que hice fue quitar las partes donde la función vale 0, ¿sí? Porque la función máximo entre 0 y q menos lambda toma valores de 0 para cualquier valor de lambda mayor a q. Y la función máximo entre 0 y lambda menos q toma valores iguales a 0 para cualquier valor entre q e infinito. ¿Listo? Vale, eso así a manera de resumen, y como ya hemos visto, nosotros para optimizar lo que tenemos que hacer es derivar, pero nos vamos a saltar un poquito ahí la operativa de la derivada y voy a ir acá directamente a lo que es la solución, que nos va a decir cuál es el valor de q. Entonces, bueno, aquí está un poquito lo mismo que yo hice, y nos dice derivando, y derivando segunda vez, uno obtiene lo siguiente. Aquí aparece esta f de q, que es la función acumulada de probabilidad. Entonces esto lo que me dice es que el valor óptimo q estrella depende de cuál es la distribución de probabilidad que tiene mi demanda, ¿sí? Por supuesto aparecen los valores de CO y de CU, que son los costos de sobrestock y understock. Y al final lo que uno obtiene es esta expresión. Entonces, lo que me dice es f de q estrella es igual a C de U partido C de O más C de U. ¿Sí? Es decir, el costo de under partido entre el costo de over más el costo de under. ¿Listo? Y eso vamos a ver en términos prácticos qué es lo que significa. Esta expresión, que está aquí, expresión final, es lo que se conoce como razón crítica. Razón crítica. Para este modelo. ¿Vale? Y ya vamos a ver entonces qué es lo que significa. Entonces aquí más o menos lo que se intenta representar es cómo se comporta la función de costos, que estos son los valores de Q. Aquí se ve cómo cambia Q, de valores desde 0 hasta 400 o más. Y aquí el valor de costos G de Q. Básicamente lo que uno encuentra con f de Q estrella es este punto. Ya vamos a ver cómo se hace eso en términos prácticos, pero vamos a estar usando ese valor de la razón crítica. ¿Listo? Pues dice lo siguiente,
conclusiones así antes de aplicar el modelo, dice la solución óptima de Q es la que hace que el dinero perdido por compra de más, se equilibre con el dinero perdido por comprar de menos. ¿Sí? Y cuando yo compro de más, pierdo porque solamente recupero lo que es el valor de salvamento. Y cuando compro de menos, dejo de ganar. ¿Sí? Dejo de percibir un cierto dinero que pude haber ganado si hubiese comprado más unidades. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo siguiente. Entonces, caso con distribución normal. Entonces, lo que nos dicen es lo siguiente. El precio de compra del periódico es de 25 centavos. Entonces, precio de compra, lo PC, es 0.25 dólares o 0.25 centavos. El precio de venta es de 0.75. El precio que tiene el producto si no se vende es de 10 centavos. Esto es el valor de salvamento. Se ve. 0.1. ¿Listo? Y además nos dicen, ok, la demanda sigue una distribución normal con media 11.7 y desviación estándar 4.7. ¿Listo? Pues lo primero que uno tiene que hacer es calcular el costo de sobrestock, que sería CO. ¿Cuánto daría el costo de sobrestock? ¿Cuál sería el CO con base en esos datos? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien? ¿Amigos? ¿Será 10 centavos, profe? 10 centavos es el valor que me dan a mí el Ah, si no proveedor se vende. si no Claro. se vende. Exacto. Pero eso no es lo que yo pierdo, porque el costo de sobrestock es lo que yo pierdo. Entonces, ¿cuánto yo pierdo? 0.25, que es lo que pago, menos lo que recupero, que es 0.1. ¿Sí? Ahora, el costo de comprar de menos, pues es el costo de under, que es cuánto dejo de ganar. Pues claro, por cada unidad que yo puedo vender, pero no vendí, pierdo un cierto dinero, que es el precio de venta menos cuánto me cuesta comprar esa unidad. 0.5. ¿Listo? Por cada unidad que me sobra de más, cada unidad que compro de más, pierdo 15 centavos y por cada unidad que compro de menos, pierdo 50 centavos. Con base en eso podemos calcular lo que es la razón crítica, F de Q estrella, que dijimos era CDU partido CDO más CDU. Es decir, CDU es 0.5 partido 0.15 más 0.5. Que según esto es 0.77. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Esa es la razón crítica. Hasta ahí no he dicho cuál es el valor óptimo de Q. Solamente calculé la razón crítica, que es la que me va a ayudar a determinar el valor de Q. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Entonces, aquí lo describo un poco, pero yo lo voy a tratar de explicar en términos gráficos primero. Entonces, este es 0.77. Cuando uno se va a la distribución normal, uno tiene un gráfico que es de este estilo. Tratar de hacerlo. ¿Sí? Y lo que uno quiere, esto uno está hablando del F mayúscula, así que recuerden que el F mayúscula de la normal va de esta forma. Más o menos así. Este es el F mayúscula. Recuerden que el F mayúscula es el área bajo la curva de esta que está arriba. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un punto por acá, cualquiera que sea, esta área bajo la curva es el valor que toma este punto de acá en el eje Y.
¿sí? Entonces pensemos que ese es 0.77, entonces si esta área bajo la curva es 0.77, entonces este valor aquí en el eje Y para esta gráfica es 0.77. ¿Sí? Entonces, claro, lo que yo tengo que hacer en términos prácticos es lo siguiente. Tengo que venir con este valor que me dio la razón crítica y ubicarlo en mi función acumulada de probabilidad, en este caso de la normal. ¿Sí? Ubicarlo y con ese valor yo vengo y ubico acá sobre el eje X un valor de Z. Recuerden que uno trabajaba con los valores de Z que le proporcionaban esa área bajo la curva cuando uno trabajaba con la normal. ¿Sí? Entonces, para una cierta área bajo la curva, 0.77, necesito determinar cuál es el valor de Z. Y recuerden que esto lo vamos a estar trabajando más adelante, así que es importante que digamos qué significa Z. Z es el número de desviaciones estándar que me desplazo desde la media o desde el centro. A lo mejor la media. Para conseguir el área bajo la curva que busco. ¿Sí? Esto cuando estamos viendo una normal de media 0 y desviación 1. ¿Listo? Entonces el valor que me va a salir de Z significa cuántas desviaciones estándar, si esto aquí es la media 0. Esto acá, esta distancia, Z, es cuántas desviaciones estándar me tengo que mover a la derecha para encontrar el 77% de área bajo esta curva. Es básicamente lo que representa. Vale, antes de entonces decir cómo redondeo esta parte, alguien me pregunta qué pasa si el valor de salvamento, Nicolás, qué pasa si el valor de salvamento es 0, bueno, me puedo deshacer del producto. Pues lo que sucede es que acá en nuestro cálculo, de este cálculo del CO, pues nosotros tendríamos una expresión que sería 0.25 menos 0, es decir, cada periódico yo lo pago a 0.25 y recupero 0. Es decir, que cada unidad de exceso de inventario que tengo me cuesta 0.25. Me cuesta el total de lo que yo pagué por ella. ¿Listo? Puede ser que el valor de salvamento sea 0. ¿Sí? Ok, solamente para que veamos el ejercicio resuelto de forma práctica. Aquí está resuelto, pero me va a ir un segundo aquí en la hojita de Excel que teníamos. Lo resolvemos aquí rápidamente. Entonces nos dijeron lo siguiente, ya calculamos el F de Q, que nos dio 0.77, y nos dieron la media de la distribución normal, que era 11.7 y 4.7. 11.7 la media y la desviación estándar 4.5. ¿Listo? Entonces, con estos valores vamos a calcular el valor óptimo de Q. ¿Listo? Entonces, es lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es calcular ese valor de Z que acabé de dibujar allá en ese gráfico. Entonces, el valor de Z se calcula como, a ver, ¿cómo es la función? Creo que es normal inversa. Normal inversa de la probabilidad. La probabilidad me la están dando, 0.77. Vale, esta me sirve, pero voy a hacerlo primero de otra forma y luego lo hago de esta forma. Entonces, normal S inversa, porque esta es la distribución estándar, es decir, esto que voy a escribir acá. Esto es cuando estoy trabajando con una normal de media 0 y desviación estándar 1. Y ya voy a decir esto para que es útil. ¿Listo? Entonces lo que me dice acá este 0.73 es que yo me tengo que desplazar 0.73 desviaciones estándar a la derecha para conseguir un área bajo la curva de 0.77 cuando estoy trabajando con esta normal. ¿Listo?
Ahora, como yo me desplacé esta cantidad de desviaciones estándar y yo sé que en mi caso mu es 11.7 y la desviación es 4.7, sigma 4.7, pues significa que cuando estos son los datos, yo necesito calcular mi Q de la siguiente forma. Entonces Q es lo siguiente. Media, pues en la media 11.7. Sí, eso es, con ese valor cubrimos el 50% del área bajo la curva. Ahora, cuando me desplazo hasta 0.73 unidades hacia la derecha, multiplicado por mi desviación, 4.7, esto me va a decir cuánto tengo que ordenar. Es decir, mi valor de Q será media más el valor de Z que calculé por la desviación, 4.7. ¿Listo? Es decir, al final lo que estoy haciendo con esta fórmula que acabo de aplicar para Q, la del 11.7 más 0.73 por 4.7, es pasar de la normal con media 0 y desviación 1 a la normal que me dan en mi ejercicio. ¿Sí? Es decir, pasar de esa normal de 0.1 a la normal de 11.7 y 4.7. ¿Listo? Y entonces, de acuerdo a esto, la cantidad de periódicos que yo debería ordenar es 15.17. Bueno, no, lógicamente no puedo ordenar 15.17, será 15 o 16. ¿Vale? Entonces también yo lo puedo hacer el cálculo directo de Q utilizando la otra fórmula que les mostré al principio. No utilizando, yo utilicé esta ahorita, normal SIM, pero yo puedo trabajar también con normal IM directamente, con la misma probabilidad de 0.77. Y acá lo que tengo que hacer es darle los valores de la media y la desviación, que por supuesto son los que me dan a mí. 8.7 y 4.7. Ahí básicamente al cambiar esta fórmula, la que utilizamos originalmente por esta, lo que va a pasar es que Excel va a hacer este último cálculo que hicimos nosotros de la media más la desviación por el Z. Lo va a hacer internamente y de hecho esta celda debería darme 15.17 por sí misma. Ahí está el valor. 15.17, ¿sí? Entonces, efectivamente, al yo especificarle la media y la desviación estándar, Excel por sí mismo hace la conversión de la normal con media y desviación estándar 1 a la normal con media 11.7 y desviación 4.7 que yo le pasé en los datos de la fórmula. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿Puede poner la fórmula del segundo Q que calculó? ¿Está? Gracias. Ok, vale. Entonces, estamos 12:50. Vale, hagamos un break acá, de unos 15 minutos. 12:51, volvamos a la 1:10, 19 minutos, así es, ¿eh? Y vemos quizás un ejemplo más de esto y vemos los principios del modelo QR. ¿Vale? ¿Preguntas? Ya, nos vemos a la vuelta, profe. Ok, listo. Si no hay preguntas, entonces yo voy a estar por acá si necesitan cualquier cosa. Si no, nos vemos al regreso. 20 minutos. Entonces, de vuelta acá. Bien, estábamos hablando entonces del modelo de News Vendor. E hicimos un ejemplo y nos tiene que haber un ejemplo más, pero ahora lo que vamos a asumir es que la demanda es aleatoria pero discreta. ¿Listo? Entonces tenemos lo siguiente, nos dan directamente el CO y el CU como 10 y 25. Con eso podemos calcular la razón crítica y vamos a ver qué pasa si es que la demanda se comporta de acuerdo a esta distribución. Entonces lo que nos dice la distribución es lo siguiente. La probabilidad de que la demanda sea 0 es 1 sobre 20, la probabilidad de que la demanda sea 1 es 2 sobre 20, la probabilidad de que la demanda sea 2 es 2 sobre 20, etc. Todos estos valores hasta que el último valor es que la demanda puede ser hasta un máximo de 10.
con una probabilidad de ocurrencia de 1 partido 20. ¿Listo? Entonces lo primero que hacemos de nuevo es calcular la razón crítica, f de q, que se calcula como cu, que es 25, partido co más cu, 10 más 25. Es decir, 25 partido 35, lo que es igual a 0.71. ¿Listo? Entonces ese va a ser el valor de interés a analizar en nuestra función de distribución de probabilidad. ¿Listo? Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer, esta función, esta que está acá es f minúscula, esta es f que nos dan, es la probabilidad de que cada valor ocurra, ¿sí? Es decir, f de lambda. Pero nosotros necesitamos también f mayúscula, que es la función acumulada, ¿sí? Y f de lambda se calcula como la suma hasta el valor en el que vayamos. Es decir, la acumulada hasta 0, pues es 1 sobre 20. Pero ya cuando llego a 1, es 1 sobre 20 que traía del anterior más 2 sobre 20, es decir, 3 sobre 20. Para el siguiente valor, pues será este 2 sobre 20 más este 3 sobre 20, es decir, 5 sobre 20. La acumulada aquí será 7 sobre 20, 8 sobre 20, 9 sobre 20. Y acá continuando será 12 sobre 20, 15 sobre 20, 17 sobre 20, 19 sobre 20 y 20 sobre 20. ¿Qué significa F mayúscula en términos prácticos? Pues en términos prácticos ese F, por ejemplo, si yo miro F de 5, F mayúscula de 5 es lo mismo que la probabilidad de que la demanda tome cualquier valor menor o igual a 5. ¿Qué significa F de 7? La probabilidad de que lambda tome cualquier valor menor o igual a 7. ¿Sí? Pues, por ejemplo, en este caso F de 7, pues, ¿qué es? La probabilidad de que lambda sea igual a 0 más la probabilidad de que lambda sea igual a 1 más puntos suspensivos, probabilidad de que lambda sea igual a 7. ¿Sí? Es decir, la suma de todas las probabilidades desde el valor inicial hasta el valor en el que estoy calculando actualmente. Esa es la función acumulada de probabilidad. ¿Listo? Ok. Y eso es lo mismo que de hecho ustedes pueden ver acá, sino que acá ya está especificado en decimales. Esto es 1 sobre 20, esto es 3 sobre 20, esto es 5 sobre 20, etc. ¿Sí? Y tenemos nuestro valor de interés que nos lo da la razón crítica, que era 0.71. Pues lo que tenemos que hacer nosotros en este caso es venir y buscar el valor más próximo a 0.71 dentro de mi función f mayúscula. Entonces, vengo acá y veo que los dos valores más cercanos son 0.6 y 0.75. 0.71 está más cercano de 0.75 que de 0.6. Por lo tanto, mi valor a tomar será el de 0.75. Entonces, de acuerdo a ese valor, la función acumulada de probabilidad f de 7 es igual a 0.75. Y este f de 7 es el mismo f de q estrella, según la definición de nuestro modelo de vendedor de periódicos. Por lo tanto, q estrella es igual a 7 unidades. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Siguen ahí? Sí, profe, aquí estamos. Todo bien. Vale, entonces, solamente para hacer un pequeño sumario,
lo que se debe hacer cuando tengo la distribución discreta es construir la distribución acumulada, así como lo acabamos de decir, sumando los valores de cada valor posible, de cada demanda posible que puede ocurrir, e ir acumulando los valores uno a uno. Y una vez ya tengo esa función y tengo la razón crítica, lo que tengo que hacer es buscar en la función f mayúscula el valor que más se acerca al valor que calculé en la razón crítica. ¿Sí? Como en el ejemplo, la razón crítica era 0.71 y el valor que más se acercaba en la función acumulada f mayúscula es 0.75, que corresponde a un Q de 7 y por lo tanto esa sería la cantidad a ordenar. ¿Listo? Cosas importantes para mencionar. Noten que el CU es 0.71. A ver, ¿qué pasa? Algo importante en términos analíticos de cómo funciona la fórmula de la razón crítica. F de Q estrella es CU partido CO más CU. ¿Listo? Entonces, recuerden que CU es cuando tengo defecto de inventario y CO es cuando tengo exceso de inventario. Entonces, claro, si CU es mayor que CO, entonces mi F de Q será mayor a 0.5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que... a ver, no me sirve explicarlo como lo quería explicar, pero que se puede ver acá que, por ejemplo, si CU, para ponerlo en un ejemplo, ya tuvimos el caso de que CU lo estábamos poniendo mayor acá, en el ejemplo, CU mayor que CO, porque CU es 25 y CO es 10. Pero veamos el ejemplo por que fuese al contrario. Digamos CU igual a 20 y CO igual a 30. En ese caso, ¿qué pasa con F de Q? Me queda algo del estilo 20 partido 50. ¿Sí? Pues noten que como CO es mayor que CU en este caso, lo que está sucediendo con F de Q es que es menor a 0.5. ¿Sí? ¿Y eso en qué impacta? Impacta en que, claro, cuando mi costo de que me haga falta producto es grande, lo que yo voy a tender es a hacer órdenes de pedido más grandes. ¿Sí? Porque mi F de Q es más grande y noten que F de Q se hace más grande a medida que Q aumenta. ¿Sí? Pero en este caso, como el CO es más grande, ¿sí? Es decir, es más caro estar sobreestoqueado, ¿sí? Tener exceso. Entonces lo que yo voy a hacer es atender a reducir el tamaño de mi orden, ¿sí? Como es más caro pasarme, entonces yo lo que prefiero es hacer órdenes más pequeñas para balancear ese costo y entonces no pasarme demasiadas veces en la cantidad de unidades que ordeno. ¿Sí? Es básicamente eso el punto que se quiere ilustrar. ¿Sí? Entre más alto mi costo de efecto o mi CU, lo que voy a hacer es hacer crecer el valor de Q. Entre más alto el valor de exceso, lo que voy a hacer es decrecer el valor de Q. ¿Listo? Eso es como lo importante para resumir acá. Entonces, si CU grande, entonces Q grande. Si CO grande, entonces Q pequeño. ¿Listo? ¿Preguntas? Bien, ok. Entonces con eso nos vamos a ir al modelo QR, que está por acá.
Bien, entonces voy a partir con la explicación similar a lo que ya hemos venido diciendo. Nosotros tenemos la siguiente situación. Tenemos nuestra operación diaria, donde vemos que la evolución del inventario es de esta forma. Y aquí lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Claro, nosotros seguimos ordenando una cantidad Q, y en algún momento del tiempo R, o cuando nos quedan R unidades, mejor dicho, no en algún momento del tiempo R, sino cuando nos quedan R unidades, yo decido lanzar una orden de compra, ¿sí? Claro, mientras la orden llega, pues yo tengo un periodo de entrega. Recuerden que dijimos que L era un periodo de entrega. Entonces dijimos, bien, va a pasar la demanda va a seguir llegando. Y esta es la cantidad de demanda que yo espero que haya durante el periodo de entrega, lambda L. Pero como acá yo tengo el riesgo de quedarme sin stock, entonces yo lo que hago es establecer algo que vamos a llamar el stock de seguridad, ¿sí? Siempre mi R va a estar compuesto por lambda L más SS, donde lambda L es la demanda esperada. Durante el plazo de entrega. Y SS es el stock de seguridad, es decir, unas unidades que yo voy a decidir mantener ahí en el inventario, cosa que me protejan en el caso de que la demanda que es esperada, como está aleatoria, puede ser mayor que el valor esperado. Y entonces yo voy a mantener algunas unidades adicionales que lo que me van a hacer es ayudarme a proteger en caso de que haya una demanda más alta de lo que yo espero que sea, ¿vale? Entonces, por acá puede ser que este sea el momento en el que llegue la nueva orden. Aquí sube mi inventario y de nuevo empieza a bajar hasta que llega al punto R donde lanzo mi orden, y puede ser que en este periodo la demanda sea alta y ocurra algo de este estilo y se generen faltantes. ¿Listo? Sí, sucesivamente. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos elementos similares a lo que teníamos anteriormente, porque de nuevo lo que nos va a interesar acá es hacer un análisis de costo, aunque también vamos a hacer el análisis de las métricas de servicio, nivel de servicio tipo 1 y 2 según lo vimos, pero también el análisis de costo. Entonces, para empezar por el análisis de costo, pues nosotros de vuelta tenemos K como el costo de ordenar. Tenemos H como el costo de inventario, costo de almacenamiento. Bueno, de vuelta tenemos A como el costo unitario de producto. Y ahora vamos a tener un nuevo elemento que lo vamos a denominar P. Y esto es el costo de backorder o de faltantes o de ruptura, como ustedes lo quieran llamar. ¿Sí? Y eso es cada vez que yo me paso por aquí abajo en el gráfico, es decir, cada vez que hay faltantes, es decir, cada vez que mi demanda es más alta de lo que yo tengo en inventario para satisfacerla, pues yo voy a pagar P unidades de costo por cada unidad que me hace falta para satisfacer la demanda. Y entonces ese va a ser mi nuevo elemento que va a aparecer ahora en mi función de costos. ¿Listo? Vale. Con eso entonces vamos a intentar construir de vuelta la función de costos tal cual como la construimos en el modelo de OQ. De hecho es bastante similar, pero su comportamiento pues cambia un poco y ya vamos a ver en qué sentido. Perdón, de vuelta tenemos el costo que depende de Q, pero ahora también va a depender de R. ¿Por qué? Porque R considera esta parte aleatoria de la demanda, pero también el stock de seguridad, ¿sí? Entonces, por eso R también va a marcar el comportamiento de mi función de costos. De vuelta nosotros vamos a tener la parte de costos de ordenar, que es K por el número de veces que ordeno. Dijimos que K era
Q partido en, perdón, la demanda partido en Q. La demanda lambda partido en Q. ¿Listo? Y ese es el costo de ordenar que ya lo teníamos desde nuestro modelo anterior. A eso le vamos a sumar el costo de almacenamiento, que dijimos es H. Y aquí el inventario promedio va a ser parecido a lo que teníamos antes. ¿Cuál es el inventario promedio que yo voy a esperar? Pues Q partido en 2. ¿Sí? Que eso básicamente lo que considera es todo este inventario. A ver, voy a cruzar esta línea y voy a... Entonces, desde este punto hacia arriba es lo que yo ordeno siempre, ¿sí? Aparte yo tengo siempre voy a mantener en promedio, no es que siempre, porque a veces la demanda va a hacer que mi inventario de seguridad se agote, pero por lo general este stock de seguridad siempre va a estar. Y a eso yo le sumo nuestro Q medios, que proviene del mismo modelo que nosotros construíamos. Recuerden que nosotros decíamos que la construcción de esto era gráficamente, si yo tomaba este triangulito de acá y lo insertaba por acá, pues eso nos decía que más o menos en largo plazo yo guardaba Q medios unidades, ¿sí? Entonces, de nuevo yo voy a tener Q medios unidades, pero aquí voy a tener unas unidades adicionales que son el stock de seguridad, que son en el largo plazo se van a mantener allí en promedio. ¿Listo? ¿Y cómo se miden? Pues nosotros dijimos esto de acá. R es igual a lambda L más SS. Y si ese es el caso, pues el SS va a ser R menos lambda L. ¿Listo? Ok. Aquí hay dos cosas importantes para resaltar. Cosa importante número 1, noten que aquí está R. Por eso fue que al principio dije que ahora mi función de costos también dependía de R, no solamente de Q, que lógicamente va a depender de Q, pero también de R, porque de acuerdo al valor que yo fijé para mi punto de reorden, pues va a cambiar el stock de seguridad y va a cambiar el costo de almacenamiento. ¿Listo? Segunda cosa importante, noten que aquí nos aparece lambda y nos aparece lambda L. Entonces, lambda y lambda L. Lambda es demanda y lambda L también es demanda. Y no es que sean dos demandas diferentes. Lo que pasa es que esta lambda que está solita es la demanda en términos anuales. Y esta lambda L es la demanda durante el plazo de entrega. ¿Sí? Entonces, solamente para que quede claro ese concepto, supongan que me dicen mi demanda anual, lambda, es de 520 unidades al año. ¿Sí? Y me dicen que mi plazo de entrega es de 2 semanas. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar el lambda L? Enseguida voy al chat a una pregunta que me hicieron, pero voy a terminar acá esta parte. El lambda L pues será pasar, ver cuál es la demanda en términos del plazo de entrega, ¿sí? Entonces, para calcular lambda L, ¿yo qué tendría que hacer? 520 unidades al año. Lo primero que tengo que hacer es pasar esto a semanas. Entonces, asumamos que el año tiene 52 semanas. Por lo tanto, lo primero que haría sería multiplicar por un año partido entre 52 semanas. Y luego multiplico por el L, que son 2 semanas. ¿Sí? Y así yo voy a poder obtener que mi demanda durante el plazo de entrega es de 520 dividido 52 son 10. Multiplicado por 2 son 20 unidades. ¿Sí? Significa que en 2 semanas mi valor esperado de demanda es de 20 unidades. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre lambda
anualizado y lambda L. ¿Listo? Que básicamente es hacer un cambio de unidades a las unidades de L y luego multiplicar por la cantidad de semanas o de días o de unidades de tiempo que me den para L. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Sí es clara esa diferencia entre lambda y lambda L? Bueno, si no dicen nada, espero que sí. A ver, voy aquí a la pregunta que me hacen. A ver, yo dije, con respecto al modelo anterior, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo anterior y este modelo que estamos haciendo? Entonces, este modelo como tal que estamos haciendo ahora, que es el modelo QR, está más relacionado con lo que hicimos en las clases anteriores, donde hablábamos de inventarios deterministas y en particular hablamos del EOQ. ¿Listo? En particular, este modelo atiende la consideración de que se realizan órdenes múltiples a través del año, ¿sí? Mientras que en el modelo que vimos inmediatamente antes, que era el modelo de vendedor de periódicos, es un modelo que funciona para una única orden, o está pensado para analizar un único periodo, ¿sí? Y efectivamente, lo que hacemos en ese modelo es analizar un costo de oportunidad proveniente de lo que sucede al mirar si yo dejo de ordenar unidades cuando perfectamente podría haberlas vendido, ¿sí? En este caso, este modelo se aplica un poco más a la parte operativa de las empresas y lo que se busca es minimizar costos, teniendo en cuenta que mi operación funciona de la misma forma a través de todo el año, ¿sí? Y se consideran los costos de almacenamiento, de ordenar, y como vamos a ver ahora, vamos a incluir un nuevo costo que es el costo de faltantes, que efectivamente ya lo teníamos en el modelo de News Vendor, pero la perspectiva del News Vendor y de este modelo es hacer un análisis que no está eh, tan relacionado porque, repito, el de News Vendor es para un único periodo y este es considerando que la operación se repite a lo largo del tiempo. ¿Listo? Vale. Ok, entonces, como lo estaba diciendo, acá nos falta considerar un costo adicional que va a aparecer, ¿sí? ¿Cuál es ese costo? El costo lo vamos a escribir de la siguiente forma. Va a ser P, que P es el costo unitario de un faltante, ¿sí? Es decir, cada vez que yo no pueda satisfacer una unidad de producto, voy a pagar P, ¿sí? Eso lo voy a multiplicar por una función que por ahora la voy a llamar NDR, luego vamos a entender un poco más qué es NDR, pero conceptualmente significa el número esperado de unidades faltantes por periodo. ¿Sí? ¿Y por qué es una función que depende de R? Porque dependiendo de dónde yo ponga este punto acá, mi punto de reorden, si yo lo pongo más arriba o lo pongo más abajo, pues yo voy a tener un número esperado de unidades de backorder diferente. Por ejemplo, si yo lo pongo muy abajo, seguramente el NDR va a crecer, pero si yo lo pongo muy arriba, mi NDR va a ser más chico, ¿sí? Entonces, por eso, la cantidad de unidades faltantes que yo espero hayan en cada periodo es una función que depende de eso. ¿Listo? Ahora, NDR es por periodo, entonces necesito multiplicar esto por la cantidad de periodos que hay en el año, entonces esto lo vamos a multiplicar por lambda. ¿Listo? Esa sería mi función de costos para el modelo QR. ¿Hasta ahí preguntas? ¿No? Ok. Y entonces, recordando lo que hablábamos anteriormente, y cuando digo anteriormente me refiero a cuando nos referíamos al modelo EOQ y a similares, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular el mínimo costo? ¿Cómo se minimiza esa función?
Nosotros queremos encontrar un Q estrella y un R estrella, tales que mi función C de QR alcanza un mínimo. ¿Cómo se puede hacer eso? Ya lo hemos hecho en clases anteriores. ¿Qué hay que hacer? Ahí. Derivar igualar a 0. Derivar igualar a 0, gracias. Lo que pasa es que en este caso tenemos una función que depende de dos variables. Entonces, lo que tenemos que hacer, al igual que hacíamos por allá en un ejemplo de E o Q con variantes, era derivar parcialmente. Entonces, tengo que derivar el costo con respecto a Q, igualar a 0, y por otro lado tengo que derivar el costo con respecto a R e igualar a 0. De ahí me va a salir un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas de donde yo voy a poder encontrar el valor de Q óptimo y de R óptimo. ¿Listo? Sin embargo, ese es un proceso que para este modelo es un poquito diferente y que también es muy dependiente de este valor de N de R, que yo todavía no he explicado cómo funciona y que de hecho no lo voy a explicar porque, digamos, en términos matemáticos, su composición es un poquito compleja de acuerdo a la distribución de probabilidad que tiene la demanda. Por eso no vamos a entrar al detalle matemático de cómo se construye y cómo se deriva y cómo se calculan estos valores, sino que directamente voy a saltarme aquí un poquito y voy a describir los resultados de esta derivada, de estas derivadas y de sus respectivos despejes. Y lo que vamos a hacer más bien es entender qué representa eso en términos prácticos y en términos de aplicación del modelo. ¿Listo? Entonces, cuando uno resuelve este modelo, este sistema, más o menos lo que le queda es algo de este estilo. Q estrella igual, déjenme consultar por acá. ¿Dónde lo tengo? Un segundo, por favor. Aquí está. Entonces tenemos el resultado de esto, es Q estrella, es igual a algo parecido a Leo Q, pero que de todas formas cambia un poco. Y es 2 veces la demanda, que multiplica a K más P por N de R, partido entre H. ¿Listo? Y por otro lado, tenemos la solución de R como tal, no la vamos a tener en términos de R, sino lo que vamos a tener es un F de R, donde esto es 1 menos Q, que multiplica a H, partido entre P por lambda. ¿Listo? Y bueno, recordemos que R es el punto de reorden. ¿Sí? Pero acá como tal no tenemos la solución de R, sino tenemos este F de R. Este F de R lo que representa es el nivel de servicio tipo 1, o lo que llamamos alfa, o lo que llamamos la frecuencia de satisfacción de la demanda. ¿Listo? Bien, y eso, digamos que hasta ahí es la solución del modelo, y sé que se ve un poco raro cuando yo digo que no encontramos el valor de R, sino F de R, pero repito que esto se da en particular porque depende de cómo se comporta la demanda. Y esta solución que acabamos de ver acá es aplicable al caso de la distribución normal, que ahora es a lo que me voy a referir en lo que sucede. Entonces, consideremos lo siguiente. La distribución normal se comporta de la siguiente forma.
Entonces tenemos lo siguiente. Esta es la media. Y yo dije, ok, en nuestro gráfico lo que tenemos es algo de este estilo. Donde la demanda decrece más o menos de esta forma. Y por acá yo tengo mi R. ¿Listo? Entonces, claro, lo que yo quiero ver, lo que voy a analizar ahora es lo que sucede con estas R unidades en un intervalo de tiempo. Entonces yo dije, claro, yo voy a tener un plazo de entrega L. Y en ese plazo de entrega yo espero que mi demanda sea, la voy a poner aquí en otro color. Si esto no funciona. Esto, que está en azul, es mi lambda L. Y aparte yo voy a tener otras unidades que las voy a poner aquí en verde, que son el stock de seguridad. ¿Listo? Entonces, en ese intervalo es que yo voy a hacer este análisis de la demanda normal. ¿Listo? Por lo tanto, lo que me interesa aquí mostrar es que este punto medio es mi lambda L. Es decir, yo espero que al momento que yo hago una orden, cuando me quedan R unidades, yo voy a lanzar mi orden. En ese momento, a partir de ese momento y hasta que llega mi orden, yo espero que mi demanda sea lambda L. ¿Listo? Pero como yo me estoy preparando para el caso hipotético de que puedo tener una demanda superior, entonces yo no voy a tener en ese momento el inventario únicamente de lambda L, sino de lambda L más unas ciertas unidades que van a estar por acá. ¿Listo? Y entonces esta área bajo la curva, que sería esto verde, más lo azul, esa área bajo la curva es decir, lo que está en azul más lo que está en verde. Todo esto en total es lo que engloba o lo que me lleva a el FDR. Es decir, cuando yo establezco mi nivel de servicio tipo 1, que es el FDR o el alfa, básicamente lo que estoy haciendo es fijando esta área bajo la curva, ¿sí? Y eso lo que me dice es, ok, si esta área bajo la curva es, supongamos, 90%, 0.9, entonces yo lo que estoy haciendo en ese momento es decir, ok, me estoy preparando para que el 90% de las veces el stock de seguridad más el lambda L sea suficiente para satisfacer la demanda que va a haber durante ese periodo. ¿Listo? Con base en eso, yo lo que puedo hacer es decir, ok, mi R es lambda L, que me cubre este 50% de área bajo la curva, más el stock de seguridad, ya dijimos, pero en particular, esto se puede escribir como lambda L más sigma L multiplicado por Z. ¿Listo? Donde sigma L es la desviación estándar durante el periodo de entrega y ya voy a hacer la distinción entre, como la hicimos ahorita entre lambda L y lambda, ahora la voy a hacer la distinción entre sigma y sigma L. Y este Z es este valor de la distribución normal en este punto, que funciona igual que lo hicimos en el ejemplo anterior del News Vendor, y es la cantidad de desviaciones estándar que me muevo hacia la derecha para lograr tomar el área que yo decida que quiero tomar. En este caso, si es 90% o 95 o 99, o lo que sea que yo establezca como mi objetivo. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? ¿Hay preguntas ahí? Va claro, profe, va parejito. Vale, gracias. Entonces, acá en este punto voy a hacer la distinción importante ahora entre lo que es sigma y lo que es sigma L, porque también lo vamos a estar trabajando cuando hagamos ejercicios y es importante que quede claro desde este momento. Entonces, esta es la desviación estándar expresada con la demanda en términos anuales.
anuales, demanda anualizada. Y esta es la desviación estándar llevada a las unidades del plazo de entrega. ¿Listo? Y esto se puede escribir de la siguiente forma. Esta no es la relación lineal, acá no es entre las desviaciones estándar, sino entre las varianzas, y como las varianzas son la desviación al cuadrado, uno lo que puede escribir es lo siguiente, sigma L igual a sigma multiplicado por la raíz de L. ¿Listo? Y para poner un ejemplo y que quede claro, entonces lo voy a hacer. Supongamos que yo estoy trabajando con una distribución normal y me dicen, ok, su demanda son 520 unidades al año en promedio, con una desviación estándar de 20. De nuevo me dicen que el L son 2 semanas. Y entonces lo que me interesa calcular es mi sigma L. ¿Sí? Ya tengo el sigma, que es 20. ¿Sí? Pero ahora me interesa sigma L, porque sigma L lo necesito para calcular el R en esta forma. ¿Listo? Les voy a explicar cómo lo podemos hacer. Entonces esto está en unidades al año. Y al igual que lo hacíamos antes, yo lo que necesito hacer es pasar esto a las unidades de semanas, que es lo que me dijeron en el plazo de entrega. Entonces, para eso yo escribo sigma L igual a 20 unidades al año por un año que tiene 52 semanas. Y esto va multiplicado por la raíz de L, que es 2. ¿Listo? Y eso dará ahí algún valor que lo que me va a representar es la desviación estándar expresada en términos decimales. ¿Listo? ¿Preguntas? Ok. Bien, eso es importante que quede claro porque también en los cálculos va a aparecer. Listo. Ahora voy a volver un poquito a conectar cosas. Es decir, yo ya dije que era FR, cómo se representaba eso en el gráfico, y ahora vamos a pasarlo un poquito aquí a entender cómo funciona Q y cómo funciona. Bien, lo primero importante que uno suele hacer, el modelo en la práctica es difícil de manejar, porque en los ejercicios lo vamos a ver que no es tan directo hacer la aplicación, aunque tampoco es difícil, pero no es tan directo como lo hacíamos anteriormente. Entonces, lo que en la práctica suele ocurrir es que a este modelo se le saca una variante que se llama el Managerial QR. Que básicamente es lo mismo, las fórmulas no van a cambiar en nada, es el mismo modelo, es simplemente desde el punto de vista analítico de lo que uno hace con el modelo. ¿Qué pasa? Que en términos prácticos suele ser difícil, muy difícil, estimar P. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que P es el costo de backorder. Entonces, claro, el costo de backorder, ¿cómo lo estimo? Yo sé que hay muchas cosas que afectan este costo. Y lo podemos, de hecho, enumerar como cosas que afectan el backorder, que no son solamente cosas en términos monetarios. Porque, claro, pueden haber multas, por ejemplo, por atrasos en las entregas. Eso afecta a mi P. Pueden haber sobrecostos. ¿Por qué? Porque pueden haber sobrecostos. Porque supongan que yo tengo un cliente que me demanda 500 unidades, pero al momento de entregarle yo solamente tenía 400. Entonces, claro, yo le voy a enviar esas 400 y eso me genera el costo de despacho de las 400.
Cuando me llegan las 100 que me hace falta entregarle, pues yo tengo que generar un nuevo despacho. Entonces eso genera sobrecostos sobre la operación que normalmente tengo que hacer para despacharle a mi cliente, ¿sí? Ahora, esto en términos monetarios, esto digamos que en cierta forma se puede cuantificar, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en términos del goodwill de la empresa? ¿Sí? ¿Cómo se afecta el buen nombre de mi empresa? ¿Cuántos clientes pierdo yo por demorar mis entregas o por no satisfacer la demanda a tiempo? ¿Sí? Entonces hay varios factores que afectan el valor de P y que hace que en la práctica sean muy difíciles de estimar, ¿vale? Y ahí es donde entra este concepto del managerial QR, porque yo lo que hago es lo siguiente. Si yo tengo que mi FDR es 1 menos Q por H partido P por D, recuerden que en algún momento les dije que si escribía D, no se fueran a confundir, pero voy a tratar de mantener la notación estándar. Yo les dije que si escribía lambda o escribía D, en ambos casos se está refiriéndome a demanda. ¿Vale? Que voy a tratar de mantener la misma notación para evitar todas las confusiones posibles. Vale, si uno tiene esta expresión y uno no tiene P, entonces si uno no tiene P, pues no puede calcular FR, ¿sí? Y lo mismo pasa con la otra ecuación. Nosotros tenemos Q igual a la raíz de 2K por lambda más PNR. El NR lo vamos a hablar luego. Todavía lo tenemos ahí pendiente. Partido H. Si yo no tengo P, no puedo estimar ni FR ni Q. Es decir, no puedo calcular los resultados de mi modelo. Pues lo que uno suele hacer en este caso es de acá, el tomador de decisiones, el gerente o el gerente de planta o quien sea que esté tomando las decisiones, el de la empresa o el consultor, quien sea, lo que hace usualmente es definir un nivel de servicio. ¿Sí? Es decir, establecer el valor de FDR. ¿Sí? Entonces ellos dicen, ok, yo espero FDR igual a un 95%. Que en términos administrativos lo que estaría definiendo la persona es, yo espero que el 95% de las veces no tenga que generar sobrecostos o no tenga que hacer acciones adicionales para satisfacer la demanda debido a backorders o a faltantes que hayan en la operación, ¿sí? Y entonces, claro, al decir al tomador de decisiones establecer este valor, en ese caso, uno lo que puede hacer es calcular lo que se denomina costo de backorder imputado. Y que el costo de backorder imputado, ¿qué es? Pues es desde la construcción del modelo, simplemente lo que uno hace es despejar el valor de P desde esta ecuación. Entonces eso me queda como, esto queda 1 menos FR. Esto pasa de hecho al denominador. Déjenme escribir simplemente el resultado final, que es Q multiplicado por H partido lambda por 1 menos alfa, o FR. Recuerden que alfa es lo mismo que FR. Eso es lo que se conoce como costo de backorder imputado. ¿Listo? Y es que a partir del nivel de servicio que yo deseo establecer en mi empresa, asigno un cierto valor monetario a los faltantes que se presenten. ¿Listo? Esto va a ser importante cuando estemos haciendo ejercicios. Por ahora, digamos que es un concepto que está ahí como medio, si bien trate de explicar su origen teórico, en términos prácticos todavía lo dejamos ahí como en el aire para el momento que hagamos ejercicios, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Profe, ¿por qué arriba pone FDR es igual a 0,95? Es el valor que cuando uno hace este modelo de managerial QR, el tomador de decisiones decide este valor. Entonces, por ejemplo, si decide que es 0.95,
lo que está haciendo es decir, yo quiero que mi nivel de servicio, es decir, quiero que el 95% de las veces en mi operación no tenga que incurrir en faltantes, ¿sí? Es decir, yo el 95% de los pedidos de mis clientes siempre voy a tener inventario suficiente para satisfacer. ¿Listo? Entonces, cuando el tomador de decisiones establece ese valor dentro de nuestro modelo, lo que está haciendo es fijar FDR y a través de FDR nosotros podemos crear este costo de backorder imputado gracias a la fórmula que leímos al FDR. Este FDR es lo mismo que alfa. ¿Listo? Que lo escribí aquí abajo. ¿Vale? Ese es el significado de ese 0.95, que en realidad era para el ejemplo de lo que quería mostrar. ¿Listo? Bien, ¿preguntas hasta ahí? Ok, entonces lo último que voy a hacer para cerrar, digamos, esta parte teórica, y ya en la clase que nos queda haremos algo de práctica de estos ejercicios, es el NR, ¿sí? ¿Qué es? ¿De dónde proviene? ¿Cómo lo tratamos? Entonces esto es el número esperado de faltantes por periodo. Así lo definimos. ¿Listo? Y lo vamos a hablar en términos específicos para nuestro caso de la distribución normal. Normal distribution. ¿Listo? Entonces nosotros dijimos, ok, nosotros tenemos la distribución normal. Una vez más voy a hacer aquí el gráfico, más o menos. Y dijimos, si yo establezco por acá este valor de FDR, el área bajo la curva aquí a la izquierda es el alfa. Y ahora lo que voy a hacer es, en la parte de abajo, voy de nuevo a construir. Esta es la función de la variable aleatoria lambda. Y aquí voy a hacer el gráfico de F mayúscula. Esta es la función acumulada de probabilidad, F mayúscula. ¿Listo? Entonces, claro, esta altura acá, esta altura, que es la que representa el área bajo la curva de arriba, es el mismo alfa. Esto aquí tiene una lineecita, porque F, pues dado que esto es una probabilidad, esto nunca es mayor a 1. Y en términos prácticos, esta área que está acá es mi NDR. Que de vuelta en términos matemáticos es un poquito extenso hacer la deducción y establecer el por qué ese es el NDR. Pero lo importante es entender que esta área es NDR y para qué nos sirve en términos prácticos. Entonces, esto está relacionado ahora no solamente con alfa, que es el nivel de servicio tipo 1, sino con beta, que es el nivel de servicio tipo 2. ¿Listo? Y de acá lo que voy a sacar es lo siguiente. Beta, que es, recuerden, la tasa de satisfacción de la demanda, es decir, el otro nivel de servicio que establecimos cuando vimos aquí nuestro Excel. Recuerden el ejemplo, dijimos, acá la cantidad de faltantes me ayudan a construir el alfa, la cantidad de periodos que hay faltantes. Y si yo saco el total de unidades que me hacen falta respecto del total de la demanda, pues de ahí yo deduzco el valor de beta. Este será el ejemplo del nivel de servicio tipo 2. Eso en términos acá gráficos y en nuestro ejercicio en particular, esto es beta igual a 1 menos NDR partido en Q. ¿Sí? Y esto es básicamente lo mismo que hicimos allá en el ejercicio. Recuerden que yo dije allá, básicamente NDR allá fue 20 y Q era 200. En términos prácticos, en lo que mostré al principio en ese ejemplo. Ahora, acá no es eso en particular porque no estoy mirando como tal los datos de lo que sucedió, sino todo esto son valores esperados
con base en la construcción del modelo. Entonces, el NDR es cuántas unidades espero que me hagan falta por periodo. Para poner un ejemplo simple, pensemos que NDR, al final NDR nos dio 2 y Q nos dio 100. Si ese fuese el caso, mi beta, mi nivel de servicio tipo 2, es 1 menos 2 partido 100. Y lo que me dice esta expresión de 2 partido 100 es que de cada 100 unidades que yo ordeno, que es mi Q, yo espero que al final del periodo haya un faltante de 2. Por supuesto, esto no quiere decir que en todos los periodos van a hacer falta 2 unidades, sino que puede ser que en un periodo haya 0, en otro haya 8, en otro haya 1, y así sucesivamente. Pero el promedio de todas esas unidades faltantes es 2. ¿Sí? Pues claro, si de cada 100 unidades que yo pido me hacen falta satisfacer 2, pues lo que significa es que hay un 2% de demanda insatisfecha, o, que es lo mismo, estoy logrando satisfacer el 98% de la demanda. ¿Listo? Eso relacionando mi FDR con el nivel de servicio tipo 1 y mi NDR con el nivel de servicio tipo 2. Los dos elementos son importantes porque, repito, FDR y NDR en términos matemáticos son difíciles de tratar, pero son útiles cuando uno está hablando en términos de niveles de servicio y van a setear cosas, parámetros que vamos a trabajar cuando estemos resolviendo ejercicios de este tipo de modelo. ¿Preguntas ahí? Vale. Ya nos queda poco tiempo. Me hubiese gustado alcanzar a hacer quizás algún ejercicio simple, pero ya creo que nos vamos a quedar hasta acá por hoy y vamos a ver un par de ejercicios la próxima clase. Y quizás en la última parte de la próxima clase alcancemos a ver el concepto de efecto látigo muy de manera general. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? Esta es la materia que entra en el control 5, ¿verdad? Sí, hasta acá. Pues lógicamente que haremos ya el miércoles van a alcanzar a hacer un primer ejercicio. Y creo que de esta parte de QR no voy a preguntar porque pues ya la parte más de ejercicios la voy a dejar para el lunes. Así que es probable que el control lo construya quizás con un concepto de QR, pero con alguna pregunta de práctica del News Vendor, que fue el que hicimos en la clase. ¿Vale? De pronto puedo preguntar así algo teórico pequeñito del QR y un ejercicio de News Vendor. ¿Listo? Y con eso nos quedaría entonces la clase del lunes y con esto se termina nuestro curso. ¿Listo? ¿Dudas, sugerencias, inquietudes? ¿No? Entonces recuerden el miércoles el control de EOQ, que va a ser corto y alcanzarán a hacer algún ejercicio de práctica de este tema que estamos viendo ahora. Y la próxima semana entonces cerramos QR para la prueba, digamos, hacer los ejercicios tipo prueba. Y ya lo que es el control 5 hasta el tema de hoy. ¿Listo? Ya los ejercicios de QR ya no entran al control 5. ¿Vale? Genial, profe. Listo. Entonces, gracias. Y no más. Nos vemos el próximo lunes. ¿Vale? Chao, Estaré profe. enviando lo que les debo ahorita en la tarde. Profe. Vale. Nos vemos. Que tengan buena tarde. Profe, gracias. Chao, igualmente. Gracias. Profe.